La verdad que vamos a tratar de dividir el programa en dos esta vez, porque el invitado que nos acompaña hoy es el representante del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Córdoba. Y con todas las cosas que han estado sucediendo, vale la pena hablar sobre todo lo que el Ministerio está haciendo en Córdoba en función de las catástrofes vividas. Pero también es un precandidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Después de los auspicios nos acompaña el arquitecto José Bianchi. Hay una nueva red de cloacas en la ciudad. El intendente Ramón Mestre inauguró en Barrio Crisol Sur la segunda etapa de esta obra que permitirá en total más de 500 nuevas conexiones domiciliarias, beneficiando a 3.000 vecinos que esperaron esta obra durante 15 años. El municipio continúa sumando redes y aliviadores cloacales en distintos barrios de la ciudad, como los que ya fueron terminados en Las Magnolias, Crisol Sud, Ampliación Las Palmas, Residencial América, Panamericano y Alta Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Hola José, buenas noches. Buenas noches, Viviana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por estar acá. José, fuera de cámara me estabas contando un poco cómo participa el Ministerio de Desarrollo Social en todo esto que nos está pasando en Córdoba, con las crecidas de los ríos, con las catástrofes, con este tsunami que cayó del cielo, digamos. Bueno, en una primera instancia de las emergencias climáticas, en este caso, bueno, lamentablemente nos tocó inundación en varios lugares de la provincia. Trabajamos en conjunto con el gobierno provincial y con los gobiernos locales en los comités de crisis. Ahí el área de emergencia de nuestro municipio colabora y aporta con lo que se necesita en esa primera etapa, que es donde se evacúan las familias y donde tratamos de que vuelvan rápidamente a sus hogares, o sea, poder sanear el lugar para que vuelvan a sus hogares. Y nosotros desde el centro de referencia, que son las oficinas del Ministerio acá en la provincia de Córdoba, que coordino hace 3 años, nos toca todo la segunda y la tercera etapa, que es acompañar a las familias para que recuperen sus emprendimientos, para que recuperen las herramientas con las que trabajan, para que recuperen parte de lo que es el mobiliario de la casa, para que puedan acceder a algunas de los beneficios que tienen con los decretos presidenciales para las catástrofes. En nuestro caso son las pensiones no contributivas, así que acompañarlos fuertemente y acompañar sobre todo a los intendentes de la zona. José, recién también fuera de cámara hablábamos de que bueno, que esto, el proceso según los psicólogos es como un duelo, que recién a los 2 meses y medio, 3, es como que a la gente le empieza a caer la ficha, por decirlo de alguna forma, de todo lo sucedido, y entonces empiezan desde los ataques de pánico hasta el tema del llanto, el temor, el insomnio. ¿Hay desde el Estado una cobertura psicológica, un acompañamiento para esta gente con todo lo que le ha pasado? Mira, lo que mejor podemos hacer es estar al lado de la gente. A mí me ha tocado vivir inundaciones donde el día posterior a la bajada, el día que vuelven a sus viviendas, ver la cara de la familia, de los hombres lavando la ropa que ha estado meses, semanas en el barro. Estas imágenes no me las voy a sacar nunca de mi mente y sé lo que significa también para un intendente que ha soñado que en su pueblo crecía, que su ciudad crecía y tiene una planificación para que siga creciendo, de repente ver que todo se destruye y tener que volver atrás con todos los sueños, es bastante difícil. Nosotros estar al lado de ellos en todo lo que podamos colaborar con nuestras políticas. Mira, te cuento, por ejemplo, trabajamos en los centros de desarrollo infantil con los chicos que no pueden ir a la escuela porque sus escuelas están inundadas, conseguirle los guardapolvos para los que pueden ir a la escuela de la ciudad de al lado. En cada cosita pequeña que podamos estar, estamos, y sobre todo en esta etapa que es la más difícil. En la primera están todos, porque están las cámaras, y además porque están las cámaras, políticos se quieren sacar fotos.
Yo tengo una ministra que es Alicia Kirchner, que nos enseñó que en esos momentos hay que estar lejos de las cámaras, cerca de la gente y por supuesto en todo el post, que comúnmente es donde quedamos poquitos, ¿no? De ahora en más, cuando las cosas empiezan a mejorar, a bajar el agua y la gente tiene que reingresar a sus casas y rehacer su vida, somos pocos las instituciones que estamos ahí trabajando al lado del municipio, que los municipios siempre son a los primeros donde acude la gente. Sí, lo que pasa es que también creo que este tipo de catástrofes lleva a replantear un poco el trabajo de los intendentes. Y hablo con conocimiento de causa. Voy a dar nombre y apellido, voy a hablar del intendente de mi pueblo, del intendente de Devoto, que hace 20 años que está. Devoto es un pueblo que no tiene desempleo y Devoto es un pueblo que no tiene cloacas. Y tiene un problema de napas que es histórico. Entonces, hasta el día de hoy hay zonas, hay patios de casas en Devoto que están inundadas. Y bueno, eso implica también una falta de visión para la infraestructura que el pueblo necesita. Que realmente hay que replantearse un poco esto de los intendentes y decir, está bien, son los primeros a los que la gente recurre ante una catástrofe. Y sí, obviamente, ahora, ¿qué hizo ese intendente para que esto pueda ser diferente? Y también voy a poner otro caso, el caso del intendente de Villa María. Después de lo que le pasó el año pasado o el anterior, ya no recuerdo, encaró un montón de obras en función de decir, si esto vuelve a pasar, que Villa María no vuelva a estar en la misma situación. Sí, la verdad que nosotros los conocemos bien porque los acompañamos en las catástrofes anteriores también y vemos a quienes no tenemos que acompañar hoy en día porque han hecho obras y volvemos a asistir a las mismas familias que ya asistimos. Claro. Es lo que nos pasa en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba hay unas 400, 500 familias que cada vez que llueve, no hace falta que se inunde, vuelven a ser afectadas porque están a la orilla del canal y los canales no se limpian, porque todavía tienen asentamientos al lado de las márgenes del río y no se ha tenido una política de tierra o de vivienda. Eso pasa en la ciudad de Córdoba, eso pasa en muchos lugares del interior. No solamente los gobiernos locales tienen que hacer cosas, los gobiernos provinciales también por la deforestación. Idiazábal antes no se inundaba y de repente hace un par de años se viene inundando. Ahí son problemáticas nuevas y problemáticas que derivan de acciones que están en la región, no solamente en la ciudad. Por eso también es importante que los intendentes trabajen con los gobiernos provinciales y con el gobierno nacional, cosa que en muchos casos se ha dejado de hacer y que esa falta de diálogo, ese diálogo que por ahí le pide los políticos o los candidatos le piden a la gente, por ahí hay discusiones de mesa de política que no están mal y que enriquecen. Son ellos mismos, estos candidatos, los que no tienen diálogo con los distintos estamentos del gobierno y lo que termina haciendo que haya falta de obras y que esa falta de obras vuelva a implicar que tengamos otra vez familias con desastres. Algunos son climáticos y otros son continuos de vivir al lado de un basural o de la inseguridad. Digo, estas cosas pasan continuamente. Bueno, vos tiraste el tema en la mesa cuando hablaste de la Municipalidad de Córdoba. Vos sos precandidato a intendente por el Frente para la Victoria en la ciudad de Córdoba. La verdad que estamos trabajando para poder ser parte de un cambio en la ciudad, de rescatar algunos valores que se han perdido hace un par de décadas. ¿Por ejemplo? La verdad es que yo recuerdo en el año 91, 92, cuando empezaba a estudiar la ciudad de Córdoba, hace 24 o 25 años, en la universidad, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, y discutíamos cómo iban a funcionar los CPC, si la participación se iba a dar, si qué pasaba con el Parque de la Vida, si la gente iba a plantar o no cada vez que nazca un hijo o un árbol. Y hoy estamos unos cuantos escalones más abajo discutiendo cómo salimos de la emergencia cloacal. Vos contabas lo de Devoto recién, en la ciudad de Córdoba con 1,5 millones de personas, la mitad de los habitantes no tienen cloaca y la otra mitad tienen las cloacas saturadas. Hoy tenemos una planta que procesa el 10% de lo que debería procesar. Hemos dejado de discutir cosas básicas y que nos enriquecían
para discutir emergencias, y no son emergencias climáticas, es una emergencia cloacal. La ciudad de Córdoba está en ese tipo de emergencia. Entonces estamos lejos de poder volver hacia donde nosotros queremos volver, que es a la participación, y que los cordobeses, que son la mayor riqueza que tiene Córdoba, son los cordobeses y las cordobesas, puedan estar siendo partícipes y recuperen las ganas de volver a tener una ciudad de la que se sientan orgullosos. Yo lo que percibo, soy capitalina por adopción, digamos, es que Córdoba no se ha diagramado, Córdoba no ha crecido en función de una programación. Entonces, a mí me pasa, resulta insólito, pero yo soy una persona que se ubica por diferentes íconos. En esta cuadra está esta casa, en esta cuadra está este cartel, y me pasa de perderme en Nueva Córdoba, cuando yo viví en Nueva Córdoba 10 años. Entonces, me pierdo porque en realidad donde antes había 6 casonas en una cuadra en la Obispo Trejo, ahora hay 8 edificios. Entonces es como que voy en el auto y digo, pero ¿qué cuadra es esta? No se hicieron cloacas para esos 8 edificios, no se hicieron cocheras para esos 8 edificios, no se hicieron instalaciones de gas para esos 8 edificios, donde antes había 6, 7, 8 casonas. Entonces es como que eso es lo que percibo, que no hubo diagramación, nadie pensó en la ciudad. Estaban preocupados en otra cosa, parece. Mira, hubo 2 planes estratégicos que ninguno se terminó de ejecutar, uno de Martí, en el gobierno de Martí, y otro en el gobierno de Juez. Ambos quedaron truncos. Creo que hay mucho potencial ahí, incluso hay mucho potencial en gente que trabaja en el municipio, que ha trabajado al lado de Martí, sí, en el primer plan estratégico, cuando se discutían estas cosas como la participación, y que se puede retomar mucho desde ahí. Cuando no se piensa la ciudad en el todo, cuando no se piensa dónde va a crecer la ciudad y cómo va a crecer la ciudad, la gente empieza a hacer lo que puede. Y lo que pueden es a medida de que tengamos poder económico, o sea, los que mayor poder económico tienen, terminan conformando la ciudad, y los que menor poder económico tienen, terminan agarrando las migajas de esa conformación. Te pongo un caso, la industria de Córdoba, se acomoda donde puede, porque no hay una política industrial, porque no hay una política de trabajo. Si nosotros no tenemos trabajo, difícilmente tengamos otros derechos, tengamos salud. El 50% de los cordobeses solamente tienen acceso a la salud pública. Eso es porque no tienen un trabajo registrado o porque no tienen trabajo. Ahora, cuando no hay en la ciudad de Córdoba, con 1,5 millones de habitantes, un parque industrial, es porque la verdad que ese tercio que es la industria y el comercio, que aporta 1/3 del presupuesto anual que tiene el municipio, no está recibiendo políticas para mejorar. Y cuando no mejora la industria, no mejora el comercio, no mejora el trabajo, y cuando no mejora el trabajo, la ciudad se viene en banda. Vos nombrabas recién Villa María, tiene el 9% de habitantes de lo que tiene Córdoba y ya va por el segundo parque industrial. Pero tiene una planta de biodiesel. Nosotros tenemos hoy un lugar donde podemos tirar la basura, 1,5 millones más 23 localidades más, y estamos lejos de pensar en biodiesel. Ni siquiera están los papeles de los terrenos de la planta de residuos sólidos de Córdoba. José, ¿vos vas a internas? No creo que haya internas en nuestro espacio, lo definiremos de otra manera seguramente. Ajá. El otro contrincante sería el exintendente, actual diputado nacional, Daniel Giacomino. Daniel Giacomino es uno de los que también quiere ser o es precandidato a intendente. Suponiendo que hoy es... Es de tus pagos también. Sí. Él es de San Francisco, yo soy de Devoto. Suponiendo que hoy es 11 de diciembre, ya ganaste las elecciones y estás asumiendo. ¿Qué es lo primero que harías por la ciudad de Córdoba siendo intendente? Mira, primero hay que tomar las decisiones de las cosas que se pueden cambiar con el presupuesto existente. Hay 3 o 4 cosas que en todos los barrios cualquier familia, cualquier persona, cualquier ciudadano de Córdoba lo pide. Nos tenemos que desacostumbrar a andar en las calles a oscuras.
tiene que volver a haber alumbrado público. Nos tenemos que desacostumbrar a no llevar los chicos al parque o a la plaza porque en la plaza no hay luz o están los yuyos altos. Tiene que haber iluminación, tiene que haber juegos, tiene que haber seguridad, tiene que cortarse el césped o el pasto. Nos tenemos que desacostumbrar a saber de memoria dónde están los baches para esquivarlos, para ir desde el trabajo a la casa en el auto. Tienen que bachearse las cosas, las calles. Entonces, esos tres puntos tienen que estar descentralizados del municipio. Si esto sigue solucionándose en el Palacio 6 de Julio, si no hay territorialidad de las políticas, no se van a solucionar. ¿Lo descentralizarías a través de los CPC? Los CPC tienen que tener su área de alumbrado, su área de mantenimiento de espacios verdes y su área de bacheo. ¿Y para tendrían eso, presupuesto propio entonces? no solamente que tiene que haber un presupuesto ahí, sino que tiene que haber funcionarios que tengan la capacidad de tomar decisiones. Hoy hay casi 500 funcionarios, el 95% está en el Palacio 6 de Julio, hay 2 por CPC solamente y me parece que hay que sacar los funcionarios a la calle, tienen que estar al lado de los vecinos y hay que darle las herramientas para que tomen las decisiones para poder resolver los problemas. Si hay un solo lugar donde están las máquinas para poder bachear y difícilmente un director de CPC pueda darle una respuesta a un vecino, tiene que tener un corralón ahí cerca para poder arreglar estos problemas. ¿Qué posibilidades hay de que ese director del CPC sea elegido por los vecinos? Mira, yo vengo hablando con muchas juntas de participación que están en los CPC, que tienen atrasado el presupuesto participativo, que es un 10% del presupuesto para obras. Nosotros pretendemos que sea un 5% del presupuesto total, que participen los jóvenes, que los jóvenes puedan también decir qué se hace con esos presupuestos, que haya política de género, que haya políticas para adultos mayores, que se discuta, se decida y se participe. Y que también desde esa participación se elija a alguien que cogobierne con el municipio el CPC. Te pregunto porque el martes pasado tuvimos a otros precandidatos del Partido Vecinal Córdoba que en realidad ellos proponen alcaldías y que los representantes en esas alcaldías sean elegidos por el pueblo. Mira, yo tengo la seguridad que eso solo no sirve. No, estaba dentro de las propuestas. Porque he escuchado muchos candidatos que tienen esa propuesta como una propuesta electoral popular. Y la verdad que si va a elegir un alcalde que no tenga con qué arreglar la plaza, que no tenga decisión política, que no tenga el presupuesto, que no tenga las herramientas, y vamos a estar en la misma de ahora. Entonces lo que hay que hacer es garantizar que haya decisión política y los recursos para activar esa decisión política y llevarla a la realidad y solucionarle los problemas a la gente. Después, cómo se eligen los representantes del CPC, y me parece que también hay que discutirlo con la gente. Me parece que también tienen que participar los centros vecinales, las organizaciones comunitarias, la junta de participación, las escuelas, los clubes, las iglesias, y eso también tiene que tener un fuerte compromiso del municipio. Si el municipio se deslinda y le tira toda la responsabilidad a los ciudadanos y no le da las herramientas para que puedan solucionar, se está sacando un problema de encima y estamos volviendo a tener política de los 90. Nosotros queremos que participen todos los cordobeses, pero también un municipio que se haga responsable de tener lo que hay que tener, decisión política y presupuesto para poder solucionar esos problemas. Córdoba no deja de ser, aunque sea en el inconsciente colectivo, un lugar que tiene uno de los mejores hospitales de urgencia de Latinoamérica. No es un tema menor el servicio de salud en una ciudad como Córdoba, siendo que es municipal. ¿Cuál sería la propuesta en el tema de salud si vos fueras intendente? En la salud hay que trabajar la prevención y el acompañamiento en el territorio, a las familias en primer lugar. Tenemos que tratar de que no lleguen, de que no se enfermen los cordobeses. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Para eso hay que tener equipos en los barrios trabajando y hay que tener obras también. Hay que erradicar los 200 basurales a cielo abierto que tenemos, porque con 200 basurales, vivir al lado de un basural, con alacranes, con todo lo que eso significa,
son determinantes que hacen a la salud. Nuestras prácticas alimentarias o nuestras prácticas sexuales son determinantes que hacen a la salud. Digo, hay que trabajar fuertemente en eso, con las madres primerizas, con los niños de 0 a 4 años, también hay que acompañarlos, hay que tener un sistema educativo que los acompañe. El municipio tiene 36 colegios, hay que fortalecer eso, hay que usar todos los lugares que tiene el municipio para que pasen estas cuestiones, para que puedan ponerse en marcha esta política. Los 12 SPC, los 10 centros deportivos que tiene el municipio, los 4 centros de salud, hay que darle vida, hay que darle actividades y hay que desburocratizar todo el sistema de salud. Hoy, para que una madre pueda llevar a su hijo a un centro de asistencia primaria, tiene que llevarlo a 30, 40 cuadras, por ahí teniéndolo a 2 cuadras, pero es de otro barrio, aunque tenga que cruzar la avenida, porque hay un sistema que ha hecho que los trabajadores de la salud del municipio, que son el fuerte del municipio, no son los que tienen que estar al lado de la familia, les haya llovido desde la política un sistema burocrático que hay que desarmar. Y por supuesto hay que tener políticas de empleo, porque cuanto más trabajadores tengamos registrados, más van a acceder a la salud social, o sea, a la obra social o a la salud privada. Si no, el sistema de salud siempre va a estar colapsado. Por eso hay que trabajar mucho las políticas de trabajo, hay que trabajarla con los sectores industriales, hay que trabajarla desde la educación. Los jóvenes tienen que salir con una educación secundaria con acceso al trabajo. Y otra cosa que tienen que tener los CPC es una escuela técnica cerca, políticas de empleo para los adultos que hoy no tienen empleo. Estas son cosas que van a los determinantes que impactan directamente en la salud. Y después hay que trabajar en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno provincial. En 2 o 3 oportunidades durante la entrevista hablaste de los empleados municipales, de los trabajadores municipales. Y bueno, la verdad que con toda la experiencia que tenemos es una pregunta que no se puede dejar de lado. Valga la redundancia, ¿cómo trabajarías con los trabajadores municipales? Que bueno, que si se quiere, siempre se habla de que hay un cogobierno entre el municipio, el intendente y el gremio. Los gremios, hay 3 gremios fuertes, ¿no? Con algunos de ellos nosotros venimos charlando, o con algunos delegados de los gremios venimos charlando y nos cuentan las problemáticas que tienen. A mí me parece que como gran objetivo hay que hacer que los trabajadores puedan trabajar plenamente. No hay que agregar nadie a la planta nueva, para eso el gobierno tiene 400 y pico de lugares para poner funcionarios, no hace falta deber favores políticos para después aumentar la planta, que hoy tiene el 57% del presupuesto, no hay que aumentar ese porcentaje, pero sí hay que aumentar la capacidad de trabajo. Entonces tenemos que tener áreas que funcionen. No podemos tener un área de alumbrado público que no tenga lamparita para cambiar el alumbrado público. Okay. No podemos tener 10 centros de actividades deportivas espectaculares, como el Cheruti, como el de General Paz, con 300 empleados trabajando y que no tengan pelota y que los chicos no puedan hacer actividades ahí. Digo, estas cosas hay que cambiarlas. Y por supuesto tiene que quedar claro que los trabajadores, teniendo las respuestas que hoy le piden al municipio para poder trabajar, trabajen. Esto también va a tener mucho que ver con qué equipo técnico político uno esté plantado fuertemente en el municipio, no solo en el municipio, sino también en el consejo, claro, porque desde ahí es donde se van a tomar las decisiones y se van a acompañar a los trabajadores para que tengamos un municipio más fuerte. O sea, nosotros tenemos que hacer crecer la ciudad. La ciudad tiene que crecer ordenada, tenemos que tener un plan de ordenamiento y eso va a depender de que los trabajadores trabajen y para eso también va a haber que tener funcionarios que los acompañen en ese proceso. Eso es indispensable y tener, por supuesto, una charla con los gremios, con cada uno de los delegados de las áreas, también es parte de poder llegar a un proceso, no de ordenamiento, porque
En realidad, cuando uno ordena dentro del caos y el caos sigue existiendo, es difícil. No, hay que planificar, hay que planificar. Si uno no tiene un plan, el orden no sirve, porque no hay un horizonte, porque no hay un objetivo. Entonces hay que tener un horizonte, hay que tener un objetivo. Ese objetivo claro tiene que ser mejorar la vida de los cordobeses, aumentar nuestra capacidad de crecimiento como familia, como trabajadores, y poner todo el esfuerzo ahí. Después, con ese plan que nos lleve hacia ese lugar, ordenamos. Ahora, si ordenamos y no vamos para ningún lado, no va a funcionar la cosa. El palo al que le toque. Muchísimas gracias, José. Gracias por todo lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social a través tuyo, que sos el representante en Córdoba, bueno, es la obligación, pero nunca está de más agradecer, porque la verdad que los cordobeses todos la estamos pasando muy mal con todo lo que nos ha sucedido. Y bueno, muchas gracias por estar acá y mucha suerte en las elecciones. No, muchísimas gracias a vos, y me he olvidado de algo, de rescatar algo muy importante que sucede hoy en día con la emergencia climática y que sucede siempre en Córdoba, que los cordobeses y las cordobesas han estado al lado de todos los que necesitan, y eso la verdad que dentro de la tragedia es algo que a mí y a muchos nos pone muy contentos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Como les decía, vamos a tener la mayoría de los candidatos, todos los que quieran venir, porque este es un año electoral. Hoy lo tuvimos a José Bianchi, el precandidato a intendente del Frente para la Victoria. Buenas noches, buena semana.